Imagina que en la Tierra solo existen 100 personas y que cada una es dueña de una hectárea de terreno en donde tiene los cultivos suficientes para sobrevivir. Por ejemplo, este de aquí, Jaime. Jaime tiene su hectárea en donde cultiva cómodamente y le sobra espacio para construirse su casita. Pero un día, Jaime conoce a Clarita, que vive en la hectárea de al lado. Jaime y Clarita se enamoran y deciden tener 2 hijos, Juan y Ana. Ahora, en las hectáreas de Jaime y Clarita se puede cultivar más y agrandar la casa para que puedan vivir con su familia. Pero pasan los años y Juan y Ana ya formó cada uno su propia familia. Ahora también necesitan espacios y cultivos para sobrevivir. Esto comienza a volverse un problema, porque las otras 98 personas iniciales también formaron sus familias y también necesitan expandirse y producir más. Así que todos tratan de aprovechar más sus terrenos y de conseguir un poquito más por aquí y otro poquito más por allá. Pero ya no alcanza. Los árboles dan todo lo que pueden y comienza a ser insuficiente. ¿Qué haremos? Esto es más o menos una explicación algo infantil de lo que sucede con la agricultura. Somos tantos en la Tierra y necesitamos bastantes recursos para sobrevivir que la agricultura y otras actividades primarias se están viendo insuficientes. Claro que se desarrolla ciencia y tecnología para optimizar la producción, pero esto va más rápido que el rayo McQueen. Esto sumado a la mala administración pública, o sea, el gobierno, y a la fobia tecnológica y científica, ha generado tensión entre la población. Por eso decidimos hacer este video, para contarte cuáles son las tecnologías agrícolas modernas, qué soluciones se proponen para satisfacer las necesidades y algunas otras preguntas que se responderán en el camino. Así que acompáñame en este viaje intelectual y descubramos juntos ¿dónde está mi plantita? En su momento la agricultura fue un desarrollo científico-tecnológico que le permitió al hombre expandir sus comunidades. Recordemos que los primeros pobladores de la Tierra eran nómadas y se alimentaban de lo que cazaban o recolectaban. Llegaban a un terreno que consideraban vasto y se establecían por un tiempo hasta que los recursos se agotaran y tuvieran que trasladarse a otra región. Una de las posibles razones por la que la agricultura tardó tanto en desarrollarse fue que no se quedaban tanto tiempo en un lugar como para darse cuenta que las semillas que tiraban producían una nueva planta. De hecho, una de las hipótesis del comienzo de la agricultura dice que fue gracias al aumento del sedentarismo de algunas comunidades. Por alguna razón, quizás climática, decidieron quedarse el tiempo suficiente en una región como para percatarse de que las semillas enterradas producían una nueva planta. Eso no era agricultura como tal, aún faltaba domesticar la planta, pero ya se podía ver venir la revolución agrícola y el comienzo de las comunidades totalmente sedentarias. Aunque no se sabe con exactitud, estamos hablando de hace unos 10.000 años aproximadamente, cuando el humano decidió dejar de vagar por el mundo y comenzó a dedicar su vida al cultivo y a la ganadería, algo que cambiaría sus vidas por completo. Es curioso pensar que los primeros cultivos que se lograron domesticar son aún en la actualidad los más consumidos. Tenemos cientos de años sin domesticar nada tan relevante como el maíz o el trigo. Nuestra dieta sigue siendo con base en esos cultivos, aunque ya nos los compartimos. A lo que me refiero es que la agricultura comenzó en diferentes puntos del mundo al mismo tiempo sin que uno supiera del otro. Ya se estaba domesticando el maíz en México y el arroz en China. Mira este mapa de aquí. Podemos ver las regiones en las que se produjeron revoluciones agrícolas independientes una de la otra. Ahí se ve mi México mágico planeando las tortillas. Se venía un avance increíble para el hombre y sus conocimientos. Mejoraríamos como sociedad, ¿o no? Algunos historiadores, como Yuval Noah, dicen que la revolución agrícola fue un fraude. Pero no de los fraudes de los líderes, ni de los sacerdotes, ni de los políticos, sino de la naturaleza. No domesticamos las plantas. Ellas nos domesticaron a nosotros. ¿Quién madrugaba para regar sus plantitas, quitarles la maleza y darles los nutrientes que necesitaban? Los humanos. ¿Quién no dormía cuidando su terreno de animales y ladronzuelos? Los humanos. Los humanos nos desvivíamos por cuidar a esa planta, si bien lo decía el Principito. ¿Y qué recibimos a cambio? Una peor alimentación, daños a nuestra fisiología y pleitos. Muchos pleitos. Los seres humanos pasaron de alimentarse de una variedad de frutos y animales para solo alimentarse de unos cuantos, o a veces de uno solo, que no aportaba los nutrientes necesarios. Trabajaban día y noche
para cuidar sus cultivos, que producían solo una vez al año y que tenías que estarte agachando para plantar o cosechar. Estábamos hechos para correr y trepar, no para agacharnos por un tomatito. Y comenzaron las disputas entre agricultores. ¿Recuerdan el ejemplo de Jaime y Clarita? Pues la gente necesitaba más espacio de cultivo para satisfacer las necesidades de su familia. ¿Qué pasaba si a todo tu alrededor había cultivos de otras personas? Pues fácil, luchabas contra ellos para robarles un pedacito de terreno. Pero en fin, pensemos que sí estuvo padre, y que ahora somos más felices porque alguien decidió comenzar la agricultura. Con el paso del tiempo y los problemas que se fueron generando, se tuvo que ir buscando la manera de producir más y mejor. Se fue haciendo selección artificial en algunos cultivos, para obtener frutos más grandes con semillas más pequeñas. Fritz Haber, el polémico científico, encontró la forma de sintetizar fertilizantes para nutrir las plantas y no depender del guano. Se mejoraron los sistemas de riego, se comenzó con la rotación de cultivos y así continuamente hemos ido desarrollando nuevas tecnologías según lo hemos necesitado. Sin embargo, hemos llegado al punto en donde se requiere otro gran salto. Pero surge un problema. Yo no sé si los fertilizantes sintéticos cuando Fritz Haber fueron polémicos o hubo oposición hacia ellos, pero en la actualidad, cada uno de los desarrollos agrotecnológicos genera un debate interminable y difícil de explicar. Ya lo hablamos un poco en el video de los cañones antigranizo, con los cañones antigranizo, una tecnología inútil en la que nadie se pone de acuerdo. Los agricultores los usan sin sentido alguno, y la población los odia sin tener argumentos sólidos. Otro ejemplo, los transgénicos. Muchos debates a favor, muchos en contra, evidencia confusa, ninguna respuesta clara. Otro, la agricultura orgánica. No pesticidas, no fertilizantes sintéticos, pero una producción pobre e insuficiente. Así como estos, hay más ejemplos de debates interminables que si se abordan por el lado humanista, se llega a un punto. Si se abordan desde la ciencia, se llega a otro. Y ya ni mencionemos si se involucra la política. Se vuelve el cuento de nunca acabar. Pero ya pues, sonreamos un poco y hablemos de la agricultura del futuro. Hay diferentes propuestas para mejorar la agricultura. Hoy vamos a hablar de 3. La rotación de cultivos, los cultivos verticales y la agricultura de precisión. La rotación de cultivos. Esta es una práctica que consiste en alternar plantas con diferentes necesidades en la misma tierra de cultivo. Esto con la finalidad de, como dicen, no cansar el suelo, es decir, no gastar por completo los nutrientes que se encuentran en el suelo, así como evitar la maleza y las plagas, ya que al no encontrar constantemente al huésped terminan yéndose. Esta práctica se utiliza comúnmente en cultivos orgánicos y se pueden encontrar artículos en donde se evalúa el consumo de nitrógeno en el suelo o en donde se explica el por qué se evitan las plagas. También se pueden encontrar combinaciones de cultivos a rotar con más eficiencia, por ejemplo, plantar una leguminosa después de cultivar trigo para eliminar las enfermedades como el mal del pie. Las desventajas que los mismos agricultores le encuentran a esta propuesta es que se ven limitados con la secuencia de los cultivos. No se puede elegir libremente qué cultivo se desea, sino que estás muy limitado y tienes que seguir las secuencias propuestas, si no es posible que, como dijera mi abuela, salga más caro el remedio que la enfermedad. También es necesario un amplio conocimiento de las necesidades y cuidados de los cultivos. Es posible que esto se vuelva un poco abrumador para algunos, sobre todo al comienzo, y esto podría provocar pérdidas económicas al no saber cómo producir cada uno de los cultivos. Que viéndolo bien, esta propuesta se siente un poco más como para cultivos pequeños y pequeños productores. ¿Qué opinas? Mientras lo escribes, pasemos a la siguiente propuesta. Los cultivos verticales. Esta propuesta tuvo su popularidad hace algunos años porque se ve muy innovadora y muy moderna. Se llegó a proponer que los edificios tuvieran cultivos montados en sus paredes exteriores y se ve muy moderno y todo, pero ¿sirve? Lo primero que se me viene a la mente es ¿cómo diantres van a cosechar eso? La propuesta de las granjas verticales nace de manera similar a las torres departamentales. Se necesita meter lo máximo posible por metro cuadrado de suelo. Buscando solucionar la falta de terrenos para el cultivo, se propuso hacerlos hacia arriba, en un sistema hidropónico de pequeñas granjas una arriba de la otra. Suena bien y se ve bien, pero aún tiene sus limitantes. Por ejemplo, requiere infraestructura, políticas públicas y una adopción del consumidor. Para que un proyecto como este funcione, se deben seguir algunos pasos obvios. Uno de ellos es empezar desde pequeño. La hidroponía a nivel casero es divertida y quizás sirva de adorno, pero es difícil llegar a que tu producto esté por debajo del valor del mercado. A veces esto se logra escalando el proceso, y se ha visto que puede funcionar.
Se puede escalar el proceso hasta que cueste más o menos lo mismo que en el mercado, pero de ahí a llevarlo a un edificio y a alimentar a una gran parte de la población con este sistema, hay mucha distancia y poco tiempo. Por eso es que esta propuesta no se ha tomado tan en serio y se ha dejado más como un lujo, porque insisto, ¿quién se va a subir a cosechar hasta allá? De manera truculenta, dejé esta opción hasta el último, porque es la que involucra más detalles, pero la propuesta con mayor futuro en la agricultura, y se llama la agricultura de precisión. Este concepto es bellísimo. Me recordó a la medicina personalizada. Estas sí son cosas del futuro. Claro que tiene sus obstáculos y se necesita una administración del cambio, pero tiene un panorama más esclarecedor que los demás. La agricultura de precisión consiste en optimizar el uso de los recursos e insumos al utilizarlos de manera adecuada en el lugar y momento precisos. Podemos verlo así. Digamos que somos 100 personas en un cuarto. Cada uno de nosotros sería una planta y el cuarto sería el huerto. Para nutrirnos nos van a dar hamburguesas. Así que contratan a un agricultor para saber cuántas hamburguesas necesitamos. El agricultor hace sus estudios y estima que en promedio cada uno de nosotros necesita media hamburguesa. Y así nos nutren, media hamburguesa para cada uno. Esto sería la agricultura clásica. En la agricultura de precisión se tomaría en cuenta a cada individuo. O sea, yo necesito más de media hamburguesa, es más, quizás hasta 2, porque soy un tragón. Y quizás habrá alguien que necesite un pedacito de hamburguesa y ya. Entonces la agricultura de precisión consistiría en darnos a cada uno lo necesario, ni más ni menos. Así no se desperdician hamburguesas y nadie se queda con hambre. Claro que para saber cuánto come cada árbol es necesaria mucha tecnología y mucha recolección de datos. Se utilizan tecnologías como el GPS para posicionar, medir e identificar cultivos. También se llegan a involucrar imágenes satelitales en infrarrojo para medir la actividad bioquímica de las plantas. Incluso algunas otras tecnologías para análisis de suelos o mapeo topográfico. Es posible llegar a ver tractores autónomos que se controlan a distancia para la reducción de horas de trabajo y aumento de la productividad. Y pues claro, los drones. Las famosas naves no tripuladas son capaces hasta de tomar muestras de árboles específicos para realizar espectrometría y detectar actividad bioquímica y daños en las hojas. Yo por eso decía que esto sí me parece más del futuro. Siempre me ha gustado pensar que se necesitan dar pasos hacia adelante en la ciencia y la tecnología, y no retroceder pensando que antes se vivía mejor. Los invito a leer las lecturas recomendadas de la cajita de información. Esta vez son un poco más divulgativas para que les sea un poco más fácil comprenderlas. Quizás deje algún video documental para que puedan informarse más sobre la agricultura de precisión. Siéntanse libres de dejar sus preguntas y opiniones en los comentarios. Esto es todo de mi parte. Y antes de irme, les recuerdo darse una vuelta por nuestras demás redes sociales, suscribirse a este canal, dejar su siempre agradecido like y compartir este video con todos sus amigos para ser siempre todos sabios. Yo soy Jaime, hasta la próxima.